Buen día, queridos patitos. Estamos aquí con el amigo Jordi, tarragoní, polaco, la conexión entre la Polonia de Oriente y de Occidente. Ahí está, y F98 presente en todo el mundo, un poco como aquello de Dios está en todas partes. Pues F98 es algo así. Benvingut. Hola, muy buenas, gracias por invitarme a tu canal. Siempre va bien pasarse. Ciertamente habrá gente que piense Pedro Sánchez esta semana va a ser el primer ministro de España, pero olvidan que ha habido unas elecciones en Polonia, que Polonia es un país muy importante, con un peso demográfico, económico, de importancia geopolítica en la Unión Europea y por lo tanto hay que tener un ojo en Varsovia y ciertamente las elecciones conllevaron la derrota efectiva del PiS a pesar de que tuvo mayor número de votos, que es parecido a lo que le pasó al Partido Popular en el caso del Congreso de los Diputados. Y por tanto, ese camino que termina en el caso de Polonia el día 27 de noviembre, en donde en teoría esa situación para Mateusz Morawiecki, en donde tendría que ratificar el SED en el ámbito de la propuesta del presidente Duda sobre si es primer ministro o no, como probablemente no saldrá adelante, pues habrá un periodo hasta el 11 de diciembre para que el nuevo primer ministro, que presumiblemente sea Donald Tusk, sea el que vaya a salir. Pero a fin de cuentas, el que vive allí en primera línea es eres tú, Jan Jordi, por lo cual, evidentemente, conoces mucho mejor este asunto que yo. Hola, muy buenas, Juan Carlos. Bueno, pues sí, sí, lo has contado muy bien, realmente, porque una de las cosas más interesantes que decir aquí es que Morawiecki pues se ha marcado un Feijóo, ha decidido hacer una investidura así un poco que algún compañero mío me ha dicho que para ganar tiempo, básicamente, para ganar tiempo, para algunos las malas lenguas dicen eso de para ganar tiempo y quitar algunas cosas que a lo mejor no interesan, ya sabes, ordenadores, destrozar ordenadores, ese tipo de cosas. Eso ya no lo sé, pero alguien me lo han dicho también, aquí alguien lo dice, así que bueno, si el río suena pues también se va diciendo. Pero bueno, sí, es que lo has dicho muy bien. Al final lo que ha pasado es que el PiS perdió las elecciones, o sea, ganó, pero no tiene mayoría, y al final quien gana es quien gobierna. Es otro debate que algún día podemos tener. Y ahora pues el PiS ganando tiempo, pero al final ya se sabe, todo el mundo sabe que la oposición puede tener un pacto de gobierno. De hecho ya han hecho la firma, ya han hecho un acuerdo, y al final pues esto que está haciendo el PiS ahora es un poco para, ya os digo, pues intentar ganar tiempo. Han intentado hacer de todo, o sea, le han dicho al PSL, el Partido Agrario, que le daban la presidencia si pactaban con ellos y tal, pero no, el PiS va a perder el poder. Y creo que también, hablando ya del propio PiS, le va bien estar en la oposición durante una legislatura o dos para también reciclarse, ¿no? Ya desde su perspectiva pues también está bien que irse a la oposición y reconstruirse después de un periodo de 8 años en el mandato. Porque ciertamente uno va a las elecciones con una propuesta. ¿Cuál era la propuesta del PiS? Disculpas. El PIS básicamente lo que hace, porque a mí me hace gracia porque ahora se van a pensar, y si este es un programa de España, pues van a pensar que las propuestas del PIS era acabar con los gays, acabar poner todo católico y que los pobres niños pues no pueden escoger la educación y hacer religión desde que nacen. Realmente no, la propuesta del PIS era populismo total, o sea que es una cosa que cuando estás en España pues posiblemente no te das cuenta porque bueno, no te das cuenta si no lo sigues, por el tema de la perspectiva, por el tema de que llegan pocas cosas de Polonia, por el tema de que a nivel interno también llega poco de Polonia, pero lo que ha hecho el PiS habitualmente es tirar adelante viendo los sondeos, ¿no? Por ejemplo, hizo, y un montón de ayudas, ayudas si tienes hijos, ayudas con las hipotecas, si te compras un piso, que eso evidentemente por España no llegó mucho, pero eso se está haciendo, y el PiS lanzó un programa de ayudas de crédito cero si te compras un piso, que eso se habla mucho aquí y muchos lo han aprovechado, pero bueno, es una medida electoralista, bajar los precios de los trenes, subir el salario mínimo. Durante todo este periodo de pre-campaña y de campaña lo que ha hecho el PiS es eso, básicamente hacer medidas populistas que muchas de ellas en España posiblemente las hubiéramos tachado como medidas de izquierdas.
Y esta era la propuesta del PIS. La propuesta del PIS era toda esa propuesta que la idea era estar en el poder. Así que hay aquí un chipurri de cosas que entre ellas, pues ya os digo, es dar ayudas y entre ellas pues también son políticas un poco más tradicional conservadoras o políticas más nacionalistas polacas. Perdón que me alargue, pero por ejemplo durante la periodo de campaña vimos como, bueno, como todo el tema de los trenes y tal, todo esto de forma indirecta, y de forma directa pues salió todo el tema también que se pelearon con Ucrania para intentar no perder voto hacia Confederacja, cosa y estrategia que les fue mal. Así que, ¿qué proponía el PIS? La pregunta que me has hecho tú. Pues no hay nada claro de la propuesta, pero sí que hay diferentes cosas para diferentes sectores de la población, ¿no? Como os digo, como el tema de proteger a las familias, como el tema del crédito cero de comprarse una casa, como el tema de las peleas con Ucrania, y al final esto, pues evidentemente, le salió mal. Y mira que el PIS es un partido que a nivel estratégico es muy bueno, pero este pipurri, al final, a la desesperada, le salió mal y perdieron las elecciones. En parte por hacer tanto desastre en la campaña y en la pre-campaña. Demasiado populismo, demasiado pensar en corto plazo y no pensar en el futuro o en los siguientes años más allá de las elecciones. A mí, por ejemplo, es de esta... No sé si te he respondido la pregunta que me has hecho, pero Sí, más o más o menos menos es sí. eso. Más o menos sí. Y ciertamente el asunto del cereal es interesante porque, en teoría, hay un bloqueo que en parte se ha roto por el estrecho del Bósforo para hacerlo por mar, como se solía hacer habitualmente, y ir por el Danubio, subiendo por Europa en dirección a Rotterdam. Qué curioso Rotterdam, qué bonita ciudad. Pues ciertamente es el puerto más importante de Europa, esta ciudad neerlandesa. El problema, por tierra, por tren, por barcazas, por el Danubio, era que puede pasarse por territorio en donde parte se quede. Y los agricultores locales, pues parece que tienen problemas por el precio del grano hipotéticamente ucraniano que se pueda vender ahí y el grano suyo y vamos, ahí hubo choque y por eso el prohibir durante cierto tiempo, por lo menos hasta las elecciones, y el cabreo entre Zelensky, Duda, Morawiecki, una cosa que no se entendió de muy bien fuera, pero seguramente en Polonia sí se entendió como algo concupisciente, de simplemente esto es campaña electoral y hay que entenderlo así. Sí, realmente me hizo gracia porque en España empezaron a salir un montón de analistas, sobre todo muchos del lado más prorruso, sobre todo de izquierdas, o sobre todo personas que no están muy a favor de Ucrania, y ya salieron con el tema de, ay, es que Polonia y Ucrania se rompe los enemigos, se rompe la amistad y no sé qué, y al final tú ves a una sociedad polaca y ucraniana que sí que es verdad que hay gente de Polonia que es muy populista y que evidentemente pues hay un partido que es Confederacja que es más reacio a todo el tema de Ucrania, que es un partido que tiene un 7% del voto, que se agranda mucho. Pero bueno, en fin, sí que es verdad que hay este tipo de proceso a nivel interno, pero es que el 90% de la gente apoya a Ucrania, y a lo mejor no apoya a Ucrania, más bien no apoya a Rusia, que esto es el punto, o sea, son anti-Rusia. Ya vos, pues Ucrania es el enemigo de mi enemigo, y esto pues está muy candente, para que se entienda mejor. Pero evidentemente a nivel de sociedad, a nivel de gente, no había ningún problema con Ucrania. El tema del grano era un problema que se hizo muy grande y fue solo una estrategia electoral del PIS para intentar captar voto de Confederacja a última hora, ya que Confederacja en los sondeos estaba en un 10-12% y el PIS estaba bajando de forma abismal. Durante la campaña el PIS empezó a bajar de forma abismal y quisieron intentar captar voto de Confederacja, que en parte posiblemente sí que lo hicieron, pero esta maniobra hizo que perdieran voto por el otro lado. O sea, que perdieran voto por el otro lado, y eso también explicaría, que a lo mejor hablamos después, pero esto también explicaría la subida del partido centrista, que es Tisha Druga, donde estaba el partido agrarista, que es el centro en Polonia, que sería centro-derecha en España. Y que ciertamente la posibilidad de un gobierno de Morawiecki era la suma con Fedech, con Sí. lo cual hacer drenaje del uno al otro, pues al final era perro come perro, con lo cual es dentro del mismo segmento, si entre los dos pudieran tener un 45%, por decir un número, pues es repartirse entre ellos de manera distinta, pero siempre dentro del marco de un 45% global. Sí, realmente la estrategia de... No entendí muy bien
cuál era qué es lo que quería hacer bueno, pues para decirlo de alguna forma, PiS Confederation, no quiero decir derecha, porque es que no es exactamente derecha, es un tema bastante complicado, es muy diferente que en Polonia, Sí, sobre pero todo porque si dices que el PiS es extrema derecha, entonces Confederation, ¿qué es? sí, y Saltar por el además porque barranco directamente. y además el PiS ha hecho medidas como, por ejemplo, todo el tema este del salario mínimo, que está subiendo el salario mínimo. El PiS está subiendo el salario mínimo, pero bastante, y más me lo dicen en el bar, mucho. Esto es una medida que en España Que, creo que no se que considera de extrema derecha. ciertamente este sería un debate que sería todavía más largo, que es el hecho de la obsolescencia entre izquierda y derecha. Ese marco mental está obsoletísimo, sobre todo cuando Sí. nadie entiende cuál es el contenido de qué es de derechas y qué es de izquierdas. Sí, Más realmente, allá por de ese ejemplo, momento de la Revolución Francesa, cuando unos se sentaron a la derecha y otros se sentaron a la izquierda. sí, realmente aquí en Polonia cuando, bueno, a ver, estar en España tenían otra idea del tema, que era la idea de España, básicamente la idea mayoritaria de España, pero una vez llegué aquí me di cuenta de que aquí el tema extrema derecha, izquierda, tal, no existe. O sea, sí que, por ejemplo, hay partidos como el PiS, que el PiS sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, del LGTBI, ya que estamos en contra de España, el LGTBI y todo eso, sí que es más conservador, sí que es más conservador. Chicos, en España no se dan golpes a los gays en la calle en Polonia, que eso que lo venden así muchas veces en los medios de comunicación de España. Pablo Iglesias lo vende así. Eso no es cierto, pero sí que es cierto que el PiS a nivel de esto pues no es un partido que le guste mucho el tema LGTBI. Pero ya está. O sea, los otros temas es un partido político que muchas veces, pues ya os digo, en tema social hay muchas quejas de que da muchas ayudas. O sea, el PiS muchas veces en el Congreso de Polonia vota con la izquierda, con el partido que es Lewica, que es como más la izquierda como rollo PSOE. O sea, y es una cosa que es habitual, que no es raro. El PiS posiblemente, por ejemplo, bajó el precio de los trenes. O sea, que es una medida que es súper también que lo haría Ada Colau. Es una cosa que Ada Colau haría también tranquilamente y seguramente votaría a favor de hacerlo. Pues el PiS también lo ha hecho. Así que al final, aquí en Polonia, si alguien quiere ver un poco lo de extrema derecha, extrema izquierda, izquierda derecha y cómo no existe, cómo se da el carajo, pues aquí es un buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Bueno, seguramente tienes algo que decir, pero No, aquí es un buen sobre ejemplo. todo porque históricamente les han dado los de la extrema derecha a través del Tercer Reich y cuando ya se hartaron de darle a los polacos desde ese lado, llegaron los soviets para estar 40 años en Polonia. Exacto. Sí, exacto. Y al final eso hace que, por ejemplo, aquí en Polonia no hay un partido izquierdista tal y como lo conocemos en España. De hecho, el partido que más de izquierdas es Lewica. Y es un partido que posiblemente la gente... Bueno, es un partido muy diverso. Porque, a ver, para que nos centremos un poco en el tema de los partidos de aquí, la izquierda-derecha. Aquí en Polonia hay 5 partidos políticos que podemos distinguir, pero cada partido político es una coalición, o sea que dentro hay otros. Es un lío, pero es divertido para la gente que le gusta la política. O sea, Lewica, que es como el partido de la izquierda, creo que son 4 partidos que están en coalición. Y KO, que es el TUS que ha ganado, son como 5 partidos o 6 dentro de la coalición. O sea, aquí después tienes el Droga, PiS también, no es el PiS, es Derecha Unida, que son 3 partidos más, que es el PiS y 2 más. O sea, pero bueno, en fin, que el Lewica, que es sería que es como la izquierda, que es en Polonia, pero realmente en España sería el PSOE, más o menos, el PSOE y a veces el PSOE es Susana Díaz en algunos casos, pues es un partido que, por ejemplo, es un mix entre el antiguo poscomunismo que salió del Partido Comunista de Polonia, que en muchos países del este ha pasado, con hippies. Entonces aquí se crea un mix interesante y un mix raro, porque claro, imaginaros a un señor de 65 años de comunista de toda la vida que decía que con la dictadura se vive mejor, seguramente todos tenéis un abuelo así, y después mezclado con un hippie a favor de la legalización del cannabis y a favor bueno, con las rastas en casa, ¿no? Esto aquí pasa, pero después es verdad que acuerdan y llegan a acuerdos bastante fácil. Pero esto aquí pasa en Polonia, que ya veis que es un sitio bastante especial, la verdad. Y que hay tres partidos, el que has dicho Lewica, el de Donald Tusk Pixaluga y... y y Tercera Vía, tú sabías. Sí, que han llegado al acuerdo de hacer un programa de gobierno conjunto y para hacer un gobierno me imagino que entre los tres,
pero Sí, ciertamente con propuestas distintas porque como has comentado es una coalición de coaliciones y cada uno seguramente tendrá sus intereses, sus proyectos, sus ideas. sí, de hecho, mira, ahora estoy apuntando, porque claro, aquí para hacer esta coalición, y voy con los partidos políticos grandes que hay dentro de la coalición, más o menos grandes o que son más o menos conocidos, ya me entran en KO, que es Koalicja Obywatelska, que es coalición cívica, tenemos a Plataforma Obywatelska, que es el partido de Tusk, tenemos a Nowoczesna, que es como un partido que es moderno, sería en español, Iniciativa Polska, que es como otro partido, y Agrounia. Po es del Partido Popular Europeo, que todos conocéis, que es Donald Tusk, pero Nowoczesna es de Renew Europa. Iniciativa Polska sería más socialdemócrata. Y Agrounia es un partido agrario un poco raro, las cosas como sean. En Lewica tenemos Razem, que es la parte esta más hippie, para decirlo de alguna forma, y después tenemos Nova Lewica, que es Nova Lewica es otra coalición, es una fusión entre los comunistas antiguos y un partido más o menos socialista como el de Susana Díaz. Y después tenemos Trijadruga, que es el Tercera Vía, que realmente es una coalición de dos partidos bastante grandes, que es el PSL, que es el Partido Agrario, que es un partido que está en el Partido Popular Europeo y tira muchas posiciones conservadoras, o sea, por ejemplo, tema aborto, ellos dicen que hay que solucionarlo vía referéndum, no se mojan, y después hay el Polska 2050, que es el partido de Hołownia, que es, para que os hagáis una idea, es un partido liberal que también tiene un poquito más a la derecha, pero con muy Sí. ecologista, etcétera. O sea, imagina. Creo que este está en Renew Europe. Sí, también está en Renew Europe, pero bueno, se han tirado un poco y más liberal a lo económico, muy liberal a lo económico. Y al final, aquí tenemos cuatro partidos, no, cuatro, cinco, seis, siete, ya son siete. Ya son siete y hay más, ¿eh? Es decir, son siete y ahora porque hay más y no quiero pensar más, tampoco os quiero aquí liar más, pero es que hay más. Aquí la coalición no es realmente de tres partidos, sino es de cuatro, comparando con el tema de Tercera Vía, porque Tercera Vía, PSL y Polska 2050 son dos partidos bastante grandes, y después ya si vas añadiendo el acuerdo este de gobierno, son muchísimos partidos. Ríete tú del de España. Sí, porque la política comparada tiene estas cosas tan bonitas de comparar el sistema de partidos de un país y de otro y al final acabas viendo que, uy, las cosas son más complicadas de lo que parece. Porque eso de decir, uy, es que en el otro lado, uy, qué bien van, ¿no? Todo maravilloso, el sistema encaja perfectamente, pero uy, pobrecitos nosotros que tenemos un sistema dictatorial totalitario de fascistas, joder, todo mal. Y al final acabas diciendo, bueno, en todos los países cuecen habas, ¿sí? Y por lo tanto hay que tener un poco mayor nivel de sensatez a la hora de hablar de las cosas. Lo mismo que ciertamente tendrán una propuesta seguramente por el contencioso del tema judicial, seguramente el nuevo gobierno, seguramente tenga otras propuestas internas de políticas que serán distintas a las que ha llevado el PIS y tal vez alguna coincidente, porque nadie puede ser tan malo, tan malo, tan malo para ser malvado en todas las políticas que hace. Sí, no, y al final, por ejemplo, ay, pero pensaba que habías terminado, perdón. Sí, sí. No, al final, el PiS, a ver, vine a vivir en Polonia. Cuando vine a vivir en Polonia, pues venía de estar en un partido municipalista que tiraba más a la izquierda. Y claro, yo me acuerdo que me decían, uff, vas a ir a Polonia, vas a morir, no podrás ir por la calle, si ves un negro, uff, cuidado que a lo mejor te le pegan. O sea, esto me lo dijeron. Imagínate el nivel. Imagínate, yo llegué en Polonia y vi que las cosas pues eran normales. O sea, y que el PiS al final gana, pues porque la gente aquí no vive tan mal. Es que hay que mirar mucho la perspectiva de los países a la hora de comparar, ¿no? Es lo que tú dices, que muchas veces, ¿no? Intentamos comparar a los países desde la perspectiva de España, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar sobre, por ejemplo, sobre Argentina, con la perspectiva de España. Milei, malo o malísimo. Bueno, ya, pero tú has hablado con una persona de Argentina y vas a entender por qué lo votan. Pues lo mismo en el PiS. O sea, el PiS, malo, malo, malísimo. Bueno, pero tú has hablado con un polaco y le has preguntado por qué está votando al PiS o por qué está votando a Confederacia. Y seguramente el polaco con el que hables no te va a decir que está en contra de los gays, pero que, o sea, porque no lo está, pero que vota al PiS porque le da un trabajo. Bueno, le da un trabajo, o sea, porque el paro es bajo en Polonia. Y como el paro es bajo en Polonia, pues seguirá votando al PiS porque ellos ya están contentos en tener su trabajo, en hacer su vida y que no tienen ganas de que venga Tusk a experimentar con, por ejemplo, Lewica y con un gobierno de 8 partidos políticos. Esto también me lo han dicho. O sea, al final,
Creo que la política comparada es muy divertida porque sobre todo mucha gente compara y compara mal. Compara mal porque cuando hablas de un país tienes que adaptarte al país, entender el país y analizar el país y sobre todo tener empatía con el país analizando. Y claro, eso no es tan fácil. Y un pequeño apunte, Juan Carlos, también, ya que hablábamos de tantos partidos, el PIS también era una coalición, el que era Derecha Unida. Y ya hay un partido que se ha desentendido del PIS. Una vez el PIS perdió, hay un partido pequeño que estaba con el PIS y que se presentó en listas del PIS, que, bueno, entró el diputado, que es un señor que se llama Pavel Kukic, y el tío que era, bueno, fue cantante, era cantante de rock, que primero se presentó independiente, con un discurso anti-PIS y anti-CAO, pues el tipo se presentó, es un tipo muy gracioso, que lo tienen todos bueno, a nadie le gusta, pero todo el mundo dice que es tierno. Y bueno, el tío, pues ya como el PIS perdió y tal, pues dijo que él rompía el acuerdo y que hacía su propio grupo parlamentario. O sea, y son los 3 diputados de Cookies que habían entrado por la lista del PIS, ahora mismo están en la oposición, con Cookies, que es un partido que se llama Cookies 15, que para nada es un partido personalista. Sí, resulta curioso porque estas cosas que a veces suelen salir rumores y decían, para que no toque el poder Levitskan, vamos a hacer un acuerdo entre el PIS para que os abstengan o voten a favor determinado número de diputados. Con lo cual estas cosas que a veces se rumorean en otros países también suceden. El problema es que, como tú dices, pensar, en Polonia, a ver, ¿cuál es el Pedro Sánchez de allí? ¿Cuál es el Alberto Núñez Feijóo de Polonia? No, eso está equivocadísimo. Sí, y es fácil de hacer al final, porque al principio, al menos desde mi punto de vista, que esto lo hacía, yo lo hacía mal, pero no sabes, al principio lo haces sin querer, porque buscas como algo que digas para empezar a entrar un poco en el país, ¿no? A lo mejor estando en Europa, la gente, yo recomiendo más mirar el Grupo Parlamentario Europeo, que aunque también es un error, pero porque tampoco explica, pero bueno, te puede guiar un poco de primeras. Y lo que has dicho, sí que es verdad que había este rumor, pero claro, hay algo importante que decir, y es que Levitsa no es Sumar, no es Izquierda Unida, para que no toque el poder Levitsa. Ya, pero Levitsa es un partido que son los poscomunistas ya moderados, que son abuelos, que seguramente muchos de ellos son demócratas ya, y que básicamente sería un poco como Alianza Popular en España si hacemos la mala cosa de comparar, o sea, gente que había venido de la dictadura, que quiere seguir haciendo política y que son demócratas, y después y al final es un partido que está en el Partido Socialista Europeo y que al final van a ser junior partners de la coalición. Le van a dar un ministerio a un tipo de Levitsa que posiblemente es un tipo que es bastante moderado comparado con la izquierda de allí. Así que también es importante decirlo porque esto se había hablado aquí, pero no tiene tanto poder. No tiene tanto poder. O sea, porque imaginad que digan, bueno, Susana Díaz va a ser ministra en Polonia. Vale, o sea, no es tan una cosa que Levitsa va a tocar el poder. Una cosa es que dijeran, no, es que el Partido Comunista Polaco, posiblemente el propio Tusk ni querría, porque Tusk es un tío que es católico, que es un tío apostólico y que es un tío conservador. Tusk es un tío conservador, además con una edad considerable, que también eso hace que seas más conservador. Así que pensar que en Polonia ahora esto será el mundo de Yupi, el mundo progresista, el mundo de Yupi según los de Sumar o desde Podemos, no es cierto. O sea, no es cierto. Aquí Levitsa, por ejemplo, condena firmemente la invasión de Rusia a Ucrania. Condena firmemente y no hay pelos que valgan. Aquí Razem, que es la izquierda más izquierda que tenía conexiones con Podemos, que son un 1% del electorado, pero que están dentro de esta coalición de Levitsa, condena la invasión rusa a Ucrania. Y este Razem, además, también, cuando Podemos no lo hacía, cortó todas las relaciones con Podemos. O sea que aquí la izquierda es sensata, por decirlo de alguna forma, y también no es tan no tiene tanto poder mira, tener el gobierno para evitar a tal. Aquí no tiene tanto poder. Al igual que ya os digo que con la Confederacha y con PIS tampoco, porque también son bastante el PIS es sensato y independiente de algunas cosas, y independientemente que pueda estar menos o más o menos de acuerdo, y Confederacha ya es un poco más otro tema, pero también es un partido con el que seguramente si se institucionaliza tampoco es un desastre. O sea, aquí no tenemos tanto extremismo y tanta polarización, tanto insulto y tantos decibelios en los debates, que eso es importante también de decir.
con lo cual en principio las cosas están más o menos claras. Que Morawiecki quizá busque un martillo o el manual de Luis Bárcenas para cómo hacer con los discos duros, eh, pero eso no significa sino que al final el Parlamento, la Cámara Baja, votará por Donald Tusk, que antes de fin de año será el nuevo primer ministro de Polonia, y eso será ratificado y el nuevo gobierno seguramente entrará en funciones quizá incluso antes de Navidad. Con lo cual, en principio, el esquema está más o menos claro de cuál va a ser el tránsito de poder de este gobierno de Morawiecki al siguiente, que seguramente tendrá mejores conexiones con Bruselas. Sí, uno de los cambios entiendo que sea el tema de las conexiones con Bruselas y sobre todo, pero realmente ya os digo, no creo que cambie nada y a mí hasta me da miedo porque, por ejemplo, ahora me van a subir el tren, cosa que, por ejemplo, con el PIS lo estaba bajando y es el día a día me gustaría ver cuáles son las ideas realmente de la oposición y de Tusk. Que ese es un problema que va a haber en España, quizá no en 2024, porque ya han dicho que van a extender el corte a la mitad y algunos gratuitos para el tema del ferrocarril, pero en algún momento o lo convierten en estructural y por lo tanto será un problema porque pasará a presupuestos, o tendrá que venir un listo que será apedreado en la plaza pública a decir volvemos a los precios de antes de 2020, y eso será divertido de ver porque alguien va a quedar lapidado. Bueno, seguramente es el típico político de 75 años que lo van a poner ahí y que le dan los marrones. Aquí pasará lo mismo. Aquí también es muy posible que ahora el CAO revierta estas campañas electorales que estaba haciendo el PIS de, por ejemplo, el crédito de ayuda a los que compran pisos, la ayuda a los niños y tal, y es muy posible que esto pues al final acabe desgastando al gobierno. También una cosa que me da miedo es que claro, al final es un pacto de gobierno, seamos realistas, por mucho de que aquí sean más sensatos y a mí me da la sensación de que aquí saben hablar muchísimo más que en España, también es importante decir, es un gobierno donde tenemos a una sopa de letras de siglas bastante importante, donde hay agraristas que son conservadores y que no les hace ninguna gracia el tema del aborto, junto con Levitsa en el propio gobierno. Levitsa con la izquierda que realmente sí que tiene ayudas sociales, con el CAO que pues es un partido de gobierno, así que irá gestionando un poco estos dos, y después con Polska 2050, que es una gente que les he estado apoyando porque conozco, bueno, estoy ayudando a un chico, estoy con él y tal en su equipo, un chico de que es de este partido, pero que al final es un partido que está creándose, que no tiene mucha base y que vamos a ver cómo tira. Así que al final el gobierno de Tusk tiene muchísimos obstáculos y vamos a ver cómo lo gestiona todo esto. La suerte que tienen es que está Tusk como líder, que es un tipo con muchísima experiencia y que es un tipo que posiblemente si algún día hacemos el premio al político del año o el político polaco, etcétera, posiblemente lo ganaría él, porque por mucho que sea muy odiado, es un tío que es muy estratega, es un tío con conexiones en Europa, que siempre puede dar una mano, es un tío que sabe muchísimo de la política polaca y al final conozco mucha gente que no le gusta, también lo digo, pero creo que a nivel de gestionar todo esto es lo mejor que hay. Sí, el ámbito europeo es importante porque evidentemente el asunto de Ucrania es algo único en su especie. Lograr una unanimidad tan importante en un tema en otros es absolutamente impensable. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, la construcción europea permite la llamada cooperación reforzada, que resulta interesante porque en principio pueden hacerlo 9 países, pero la mayor parte de los procesos que se comenzaron tienden más actualmente a estar 20 países que 10. Están acumulando experiencias en donde esta cooperación reforzada ha permitido entrar en dinámicas de profundización en donde no haya vetos en la construcción europea, con lo cual eso ayuda a que ninguno pueda poner un palo en la rueda y los países socios, oye, quiero hacer esto determinado, pues bueno, pues lo hacemos y la cosa va hacia adelante. En principio, hasta 2010, precisamente Polonia, recuerdo, uno que ha vuelto David Cameron a ser responsable de exteriores. Antes de ser primer ministro, le dijo al presidente de Polonia y al presidente de Chequia
que pararan la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de 2010, porque así con él triangularían una resistencia, pero solamente quedaba la firma del jefe de Estado, con lo cual eso creo que era un poco ilegal, un poquito ilegal retrasarlo arbitrariamente, pero ciertamente actualmente Polonia parece que volverá a ser un poco más capaz de llegar a acuerdos en el marco europeo, que hay muchas competencias que se dice mal que son cedidas, no son cedidas, son compartidas. Es decir, el gobierno polaco tiene mucha voz en ese asunto porque son los gobiernos en las instituciones europeas las que toman las decisiones de común acuerdo. No es Bruselas toma la decisión, no, no, usted también es responsable. Sí, y al final también estar en la Unión Europea, bueno, que esto seguramente es otro debate, tiene muchísimas ventajas. Hay un tema que hablas de esto, por ejemplo, antes que, bueno, primero decir que Tusk es muy posible que tenga un gobierno muchísimo más europeísta que el que hay en España. Esto es una cosa que, ¿quién iba a decir que Polonia iba a tener un gobierno más europeísta que España? Porque España tiene Izquierda Unida y hoy he leído, así tendrá posiblemente, así que madre mía, pero bueno, en fin, esto es un punto curioso. Y después, con el tema que dice la Unión Europea, sí que es cierto que el PiS tampoco nunca podía hacer nada mucho en contra de la Unión Europea, por mucho que ellos tenían sus cositas, ¿eh? Porque al final el 80%, y esto lo he visto en varias encuestas, 75, 80, 85% de los polacos quiere estar en la Unión Europea. Y al final, cuando tienes un 85% de tu gente que quiere formar parte de la Unión Europea, por mucho que le culpes de los males mayores, pues no se van a poder hacer nada. Y que el gobierno de Tusk sea europeísta es normal. Al final la gente de aquí, pues es que les ha cambiado la vida. El otro día me decía un chico que es lo bueno de vivir en Polonia, de que te cuenten las cosas. Me decía un chico, un compañero de trabajo, que joder, el cambio que hubo desde que Polonia entró en la Unión Europea es un cambio que ellos lo han notado muchísimo. Y que después me decían también que ese día, bueno, otro día hablaba con una persona de Ucrania y me decía, es que después te vas a Ucrania, que no entra en la Unión Europea, o después te vas a Belarus, que no entra en la Unión Europea, vas a Polonia. En el 1990 empezaron un ciclo similar y ves la diferencia, cómo Polonia está aquí y cómo estos sitios, pues por lo mejor Ucrania está aquí y Belarus está aquí. O sea, con carreteras, infraestructura, etcétera. Al final ellos agradecen muchísimo el tema de la Unión Europea y por mucho que a veces se culpe a la Unión Europea de cosas, ellos están muy contentos aquí porque le deben mucho. Y después también otra cosa, hablando del tema de Europa, que ahora también veremos, que a mí me gustaría ver, y ya lo pongo encima de la mesa con este conversatorio, es sobre todo a ver cómo Tusk gestiona todos estos temas con la Unión Europea. Porque, por ejemplo, la Unión Europea, una de las cosas que habla de Polonia es que cerraron una mina de carbón, es una de las polémicas que tienen. ¿Y qué pasa? Que claro, esto está muy bien y va sobre el papel, estamos todos de acuerdo que tienen que cerrar este tipo de cosas porque son malas para el medio ambiente. Pero aquí viene el punto principal, el PiS no lo hizo. ¿Pero por qué no lo hizo? Bien, porque una gran parte de la energía de Polonia venía de esa mina y por los puestos de trabajo que también. Pero claro, Tusk tendrá que solucionar esto también teniendo en cuenta que, claro, tú si cierras una mina que te da, a lo mejor, el 8, creo que era el 8%. El 8% de la energía de Polonia, este 8% tendrás que desplazarlo por algo. Así que vamos a ver cómo tú también gestionas estas cosas, porque está muy bien lo del cambio climático, ya hay que hablarlo y tratarlo, pero es que hay que también tener en cuenta que hay muchas cosas detrás y hay que solucionar muchas cosas detrás. Sí, ciertamente es un punto muy interesante porque en una vista prístina y sin apriorismos, la gente puede decir, la situación con el carbón es mala para el medio ambiente, incluso mala para los propios polacos porque había un nivel más elevado de gente que moría por la contaminación en algunas ciudades de Polonia, precisamente por el consumo de este carbón. Pero, como has apuntado, el importante elemento es Polonia, como cualquier país, necesita unos mix energéticos eh, que incluirá seguramente progresivamente eólicos, fotovoltaicos y todas estas cosas de energías renovables, pero evidentemente no llega y habitualmente se solía surtir de gas ruso y eso evidentemente no es posible porque Rusia odia la libertad de Europa Oriental, odia la de Ucrania, odia a los bálticos y odia evidentemente a Polonia. Y por lo tanto, ciertamente esa vía está cortada y cerrada.
hasta el punto de que en la parte de Königsberg hay una zona que un puerto polaco salía por Rusia y evidentemente para evitarlo se hizo una salida directa a través de esa franja de terreno para evitar tener que darle dinero a Putin, lo cual es lógico y comprensible. Pero en esto ciertamente no puede ser la palabra de Alemania la que le diga a Polonia, porque ¿qué ha hecho Alemania? Alemania, bueno, me arreglo el asunto, me pongo una surtidera aquí directamente del mar de enfrente de San Petersburgo y me surto ahí de gas ruso y a los demás que les den. Ya, bueno, y así cierras las centrales nucleares que ahora tienen taxonomía verde. Vuelves a abrir, en 2022 volvieron a abrir centrales ligadas al carbón. Una contaminación que supera con mucho lo que habían acordado en Kioto y en París, lo cual ciertamente hace que Alemania no sea para nada ningún tipo de referente ni esté para dar lecciones a nadie. Pero ciertamente, tal vez lo que ha hecho algún otro país de comprar gas en otro lugar, abrir alguna central nuclear, tal vez esté eso en cartera en el gobierno de Polonia. No sé, no, eso no lo he escuchado, el tema de la central nuclear. Lo que sí es que no se ha dicho mucho, también te lo digo. O sea, uno de los problemas principales precisamente de lo que ha pasado ahora es que se hizo mucho ímpetu en hay que echar a PiS, y ahora que has echado a PiS, a ver qué haces. Porque para mí es un problema principal. Además también los diferentes partidos políticos lo único que tenían en común durante esta campaña, que ahora mismo estarán en el gobierno, es que no se criticaban, porque posiblemente el pacto este que hay ahora, todos los que estamos en política sabemos que las cosas se hablan antes, y posiblemente este pacto de gobierno ya se sabría, ya casi seguramente tenían preparados hasta los ministerios que tendría cada uno. Pero claro, después ahora hay que trabajar. Y yo dudo, por ejemplo, que tengan una respuesta ahora mismo con este tema del carbón. Lo dudo muchísimo. Porque es que, claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo desplazamos? Después, también hay una cosa importante. También hay una cosa importante. La población de Polonia es un 50% que votó a esta gente, al KO y todo esto, y un 50% que sigue votando al PiS y a Confederacha. O sea, tampoco puedes hacer medidas muy bestias porque si no en 4 años te vuelves a la oposición. O sea, al final también tiene que haber un balance muy fuerte que Tusk tiene la suerte de tener al PSL y a Trishadruga, pero tiene la mala suerte de tener a Levica que querrá hacer ahora un montón de medidas súper revolucionarias también, porque Levica está hundiéndose en los sondeos, así que tendrán que hacer aún más cosas. Y, por ejemplo, todo esto que me estás comentando, que son temas más compuestos, es muy posible que ni el propio Tusk sepa ahora mismo cómo vaya a gestionar esto. Posiblemente acabará a palos, seguramente acabará a palos, no ahora, pero en 2 o 3 años con el resto de partidos que están en su ejecutivo. Porque Levica piensa una cosa, KO otra, y el otro partido agrario piensa completamente otra. O sea, a nivel de medio ambiente, el partido de los agrarios y del campo va a pensar otra cosa distinta, completa a lo que dice Levica, que Levica tiene la típica del Partido Socialista Europeo, de los verdes europeos, etcétera, y por otra parte es el Partido Agrario que lo que te dice es que no, que mantener, por ejemplo, el carbón y tal, los puestos de trabajo y todo esto. Así que será curioso como tal. Y otra cosa, ya que también para ir metiendo temas que tenía yo pensados decir, también esto el tema religioso. O sea, que nos pensamos que ahora Tusk es un señor que no es religioso y que pisan todos curas. Completamente error. O sea, aquí la sociedad polaca es muy católica, y si no es católica, son ortodoxos en el este, o si no son protestantes. O sea, aquí el punto es que el cambio que se está diciendo en España, que ha habido en Polonia, que va a haber, hoy he leído, cambio al progresismo. No, espérate, es un cambio porque no quieren el PiS, porque está ya muy corrompido y porque lleva muchos años y está desgastado, pero la sociedad polaca es la que es. Y no la van a cambiar, porque ahora en España se quieran decir que sea otra, por ejemplo. Y no sé hasta qué punto Tusk va a poder mantener este balance entre Levica y él y los otros socios, y cómo va a hacerlo sin que el PiS, una vez reforzado, una vez reciclado, porque no hemos hablado de Kaczynski, no sé si hablaremos en algún momento, pero a lo mejor hablamos después, y una vez con nuevas caras y a tope de nuevo, si Tusk la pifia en algún tema, el PiS estará ahí, y el PiS es muy fuerte y son muy buenos a nivel de montárselo por detrás, y políticas, estrategias, etcétera. Si te refieres al hermano superviviente.
Exacto. Bueno, pues digamos que es importante, por cerrar un poco eso del 8% del carbón, pues tendría lógica que en esas reuniones en Bruselas, multilaterales, decirle, por ejemplo, a través de los franceses, oye, ¿queréis que cierre esto? Bien, ¿no? Pues ponerme un precio baratito a un par de reactores de estos de Framatome, que los hacen los franceses y que me los hagan rapidito. Y de mientras me vais surtiendo de gas a través del Danzig, del Dansk, ¿no? En plan, pues me lo tenéis que dar, porque lo que Sí. tengo me funciona. Lo que tengo me Sí. funciona. Y si queréis algo distinto, pues echadme una mano. Échenme una mano, primo. Y por lo tanto, ciertamente estas cosas hay que hacerlas bien. Exacto. Y evidentemente la separación Iglesia-Estado es algo que pareciera como si la Iglesia Católica tuviera el poder absoluto con el PIS. Evidentemente seguro que no es así, porque por ejemplo en España, donde se supone que hay separación Iglesia-Estado, el IBI no es cobrado a las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia Católica, con lo cual algunos no están en disposición de dar lecciones a nadie. Pero ciertamente, ¿cómo está el asunto este de la Iglesia Católica ahí en Polonia? Lo digo porque, Bien. evidentemente, Polonia es mayoritariamente católico. Mayoritariamente católico, de hecho tiene democracia, muchos lo achacan al Papa Juan Pablo, así que al final que es una leyenda aquí. En todo caso, he de reconocer que el tema libre es una cosa que me has pillado un poco en bragas porque no lo sé, pero posiblemente tampoco lo pagan porque es un estado que aquí hay mucha iglesia, por mucho que digamos que el PIS, que haya separación y tal, sí que es verdad que la iglesia tiene muchísimo poder, aunque lo va perdiendo, pero también es una cosa que aquí es normal, o sea, aquí la gente muy posiblemente los domingos va a misa. Y también es otra perspectiva, que es lo que decimos siempre. Desde España muchas veces que los polacos son católicos. Bueno, pues dejadles ser católicos, ¿qué problema tienes tú? O sea, si tú un domingo te quieres ver el fútbol, pues el polaco va a ver el fútbol y después va a ir a misa. O al revés, va a ir a misa y después va a ver el fútbol. O sea, aquí también el tema de la religión, una cosa que me estoy dando cuenta, es una forma de comunidad, una cosa de hacer algo el domingo, una forma de hacer algo familiar. Así que tampoco es una cosa que es muy criticable. Al final es una cosa que está puesto en la sociedad y más teniendo un papa tan grave como tan grave, tan importante como Jean Pavel que es una persona que fue tan inmensamente importante cuando ellos aún salían de una dictadura y estaban en una dictadura. Es que esto en España, si hubiéramos tenido un papa que hubiera estado durante el final de la dictadura y hubiera democratizado España, es muy posible que en España también seríamos católicos y a lo mejor también seríamos muy practicantes, esto no lo sabemos, pero bien, hay que tener en cuenta esta perspectiva. Así que voy a investigar todo el IBI porque no lo sé. Y después también quería añadir otra cosa. Ah, bueno, di primero No, si quieres. que era simplemente un ejercicio de comparación, porque la gente puede pensar que en España hay una separación completa, y simplemente puse el ejemplo de IBI por un privilegio que tiene la Iglesia Católica en España. Sí, 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 aquí posiblemente privilegios debe tener y después también, evidentemente, está muy metida la iglesia en la sociedad. Y os digo, no, tampoco no es una cosa que sé mucho. Sí que sé porque he preguntado sobre cómo funciona la iglesia aquí y tal, y tienen grandes iglesias y es bastante impresionante. Si os gusta este tema, pues está muy bien venir a verlo. Pero realmente no es una cosa que sea experto, así que no lo sé. Lo que sí que añado también otro tema que también me gustaría decir, que es todo el tema de las migraciones. Aquí en Polonia una de las cosas que también se hablaba mucho y es que Polonia no acepta refugiados, etc. Es que Polonia ahora mismo aceptó a la gran mayoría de refugiados de Ucrania. Es decir, es un país receptor de refugiados. Lo que pasa es que no son los refugiados que a España le gustaría que Polonia tuviera. Pero ahora mismo la de refugiados que hay aquí es impresionante. Y por otra parte, Tusk, que posiblemente la Unión Europea querrá mandar refugiados del mundo árabe aquí, creo que él debería jugar la baza de que le den refugiados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora con todas las imágenes que están saliendo de España, de Barcelona, de los árabes, etc., que es evidente que no se tiene que generalizar, aquí en Polonia esto os digo yo que no cala. O sea, aquí ya nos hemos acostumbrado a un nivel de vida que posiblemente si ahora entran muchos refugiados y no se gestiona bien, como en la gran mayoría de países de la Unión Europea, es muy posible que el PIS lo ganara en 4 años. Así que Tusk tampoco creo que se arriesgue por aquí.
Perdón, pero también lo quería decir que se me ha No, sí olvidado. está bien, porque ya hubo un intento de desestabilizar a través de Belarus, Oh, sí. Lukashenko, y en ese caso fue relativamente fácil porque era una serie de aviones que estaban evidentemente ligados, como también le ha pasado a Rusia, ligados a componentes occidentales, y eso evidentemente simplemente con llamar a las líneas aéreas que hacían ese servicio y decirles, oye, como sigáis haciendo esto, va a pasar A, B, C, D, E y F, y por lo tanto desde ese momento ya no hacemos ese servicio, y el problema se resolvió porque era un flujo aéreo inducido, no era gente que voluntariamente cruzara desde Afganistán o desde Siria, sino que los llevaban a posta para ponerlos en la frontera de o tira para adelante o te fusilamos desde atrás, y por lo tanto eso era relativamente sencillo. Otra cosa es lo que puede haber de movimiento migratorio, de estas cosas que son más naturales y que han pasado desde hace miles y miles de años. Por lo tanto, el reto es gestionarlo. Que no vas a conseguir pararlo, eso es verdad. Tan verdad como que hay que hacerlo bien para que las comunidades se organicen bien, las fronteras existen, es un tema que evidentemente la gente debería interiorizar. Las fronteras existen porque si no existieran, entonces, eh, ¿quién pagaría impuestos? A la hacienda del Sí, mundo, sí. a la hacienda universal, y la sanidad sería la sanidad de la piruleta. No, la sanidad la ofrece el Estado de Polonia, y evidentemente se paga con impuestos pagados en la hacienda de Polonia, y eso Sí. evidentemente tiene su responsabilidad para la gente que va, que viene, y hacerlo de manera ordenada, con un censo, un registro y todo esto. Y ciertamente esto parece, aparentemente desde fuera, que es un tema importante en Polonia. Sí, 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 es un tema importante porque además aquí lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, cuando hubo toda esta crisis en Belarus, que era una maniobra completa de Putin para ejercer presión diplomática, aquí hubo bastante gente que se quejó, pero hubo mucha que no se quejó cuando Polonia le dijo, mira, aquí no entra nadie, yo no cedo a esto. Y cuando Morawiecki y Duda hicieron esta maniobra, realmente aquí sí que hubo gente, muy mal, pero hubo mucha gente que dijo, sí, está bien, aquí no entra nadie. ¿Por qué? Porque hay otra cultura seguramente. La cuestión es que, y ahora voy a decir una cosa que en España me crujen, pero hicieron bien. En España van a crujir, pero hicieron bien porque Belarus ya no volvió, aparte del tema de los flujos aéreos y tal, pero aparte de eso, Belarus y Rusia ya no volvieron a hacer presión diplomática de esas magnitudes en la frontera con Polonia porque vieron que Polonia no cede. O sea, para mí es una diferencia, a mí me gusta mucho ver este tema, porque es un tema que, por ejemplo, cuando pasó todo lo de Marruecos, etcétera, con España, Marruecos cada vez que quiere ejercer presión diplomática, pues bueno, pone unos cuantos migrantes a la frontera y los deja entrar. Porque el Estado de España pues es mucho más. En cambio en Polonia ya esto no sirvió. Y creo que fue algo que en ese momento yo no estaba de acuerdo, pero que ahora visto en perspectiva es como, joder, menos mal que lo hicieron, porque si no, venga, va, que entren, que entren, que entren, cada vez que Rusia quiere ejercer presión, pues a poner refugiados allí que son puestos a dedo, que no que son puestos en avión y que son puestos por ellos. Así que en este aspecto era importante decirlo porque en España pues siempre somos buena gente y tal, pero claro, cuando somos buena gente pues nos crujen. Y después también es cierto que al final con este tipo de dictaduras hay que hablar este lenguaje de ser más fuerte que ellos. Y ya para terminar este tema de la migración, solamente era decirlo que sí, yo creo que aquí, por ejemplo, imágenes como las que vemos, por ejemplo, de Barcelona y todo eso, porque no sé si viste como una imagen de dos personas que eran seguramente una parte, ¿no? De estos eh, personas árabes que vivían en Barcelona, que posiblemente, pues no, evidentemente no son todos, pero esos dos pues hicieron un acto pues de vandálico, que robaron a un chico y tal. Estas imágenes yo creo que si las ven en la Polonia del Este, pues posiblemente son cosas que ellos no quieren que ya generalicen, etcétera, ¿no? Se hace el simplismo, etcétera. Pero yo creo que aquí no aceptarían tan bien este tipo de cosas como por ejemplo pueden aceptarlo en España. Y porque es un país que al final, pues es que son muy polacos ellos. Es que no sé cómo decirlo. No, es complicado si no lo ves desde Yo la fuera. imagen que me estaba viniendo a la cabeza es de un hotel con gente asaltando en Barcelona, y eso fue bastante duro porque en teoría estaban atacando a alguien sionista, pero era judío, sí,
pero español, muy español y mucho español. Y por tanto ese odio antisemita, también con una ligazón de proarabismo que entronca con esa tradicional amistad que tenía Franco con los árabes, y eso evidentemente es horrible, horrible porque era una dictadura con gente que no tenía una democracia en el mundo árabe, evidentemente. Y por supuesto esa situación asaltando este mismo año, hace pocas semanas, un hotel en Barcelona porque su dueño era judío, eso evidentemente no da buena imagen ni de Barcelona ni del conjunto de Europa. Pero ciertamente Israel nos demuestra, lo mismo que Polonia con esas decisiones, que es importante la defensa, y se ha visto en Ucrania. La industria de defensa polaca parece que está en buena marcha, es una situación bollante, y están incorporando muchos elementos, además de estadounidenses, también de Corea del Sur, porque parece que es una industria que no solamente vende, sino que también permite ensamblar en Polonia y por lo tanto eso da una suerte de apoyo a al trabajo. ¿Vale? Es decir, que haya trabajadores polacos que construyan esos elementos de Corea del Sur y evidentemente Polonia sabe que tiene frente a Rusia y que puede ser incluso comparable en términos económicos, renta per cápita seguramente multiplicado por 10 o por 20, pero de momento en principio sigue siendo importante el armamento ruso y por tanto sabe perfectamente que tiene que ejercer esa labor de defensa. Seguramente haya sido objeto de debate también en la campaña electoral y tendrá que afrontarlo también el nuevo gobierno. Sobre todo desde la parte más de la izquierda, ¿no? El tema de los militares y tal, sí que posiblemente se ha dicho porque era crítica al PiS, pero la parte buena, y volvemos a esto, la parte buena de Polonia es que al final el gobierno será de cao y habrá un componente importante del Partido Popular Europeo y al final pues sí que perdió el PiS, que es un partido que a nivel de defensa pues creo que lo hacían cosas buenas, al final perdió el PiS, pero después entra cao, que realmente yo creo que a nivel de política exterior con Rusia, con defensa y con ejército, yo creo que harán más o menos lo mismo. O sea, creo, y a mí me da la sensación, de que no harán un cambio de política muy, muy fuerte, ya que es que al final, delante, tenemos a Rusia. Y al final, cuando tenemos delante a Rusia, pues a ver, las cosas como sean, aquí hacemos frontera con Bielorrusia. O sea, el otro día estuve yo en un pueblo que estaba a 10 kilómetros de Bielorrusia. O sea, al final aquí hay que tener defensa. Bueno, en España también, pero es que aquí aún es más importante. Y al final, habitualmente, los partidos que siempre son más prorrusos y tal, son los de la derecha, que serían como aquí, mucha gente diría que es el PiS. Aquí el PiS es súper polaco y anti-Rusia, y cao es polaco y anti-Rusia. Pero no son anti-Rusia porque, no me gusta Rusia, sino son anti-Rusia porque Rusia les invadió, por decirlo de alguna forma, les controló y les impuso una dictadura y realmente les hizo pasar muy, muy mal. Conozco gente que tuvo muertos porque le mataron su abuela a los nazis y su abuelo a los rusos, o cosas así. O sea, al final hay una idea general anti-Rusia que aquí creo que tanto PiS como cao como los otros partidos políticos saben que es importante defenderse. Y acabo con esto un poco diciendo que una de las cosas que me gusta de Polonia es que la política no está tan infantilizada como lo podemos ver en España. Con la disculpa de España, pero creo que en España está un poco infantilizada con todo el tema de no la guerra, con todo el tema de que no hay ejército, que hay que quitar el ejército y tal. Creo que esto es muy infantil por parte de la política española, porque al final Polonia ha vivido una historia muy fuerte que precisamente le enseñó de que tener una defensa era importante, y ya no solo eso, sino imprescindible, que no podemos ir con discursos de no hay ejército, no. Y la derecha y la izquierda a lo mejor lo hace, pero nadie aquí en Polonia hace un discurso como por ejemplo el de Rufián diciendo que hay que quitar el ejército o quejándose de por qué dan partidas al ejército. Nadie lo hace porque saben perfectamente de que un ejército es importantísimo para defenderse. La historia de Polonia les ha enseñado muchísimo más que nuestra historia reciente, sobre todo. Desaparecieron durante mucho tiempo hasta comienzos del siglo XX, después de la destrucción del ámbito del ducado lituano-polaco. Ciertamente es algo importante para ellos porque su historia es como el Guadiana.
aparecieron, desaparecieron, tuvieron esa situación con Napoleón en donde casi pueden volver a salir a la luz, pero esos pactos con el zar Pablo, pues ciertamente fue complicado. Fue complicado el momento de Polonia hasta que un siglo después de la Primera Guerra Mundial, volvió a ser una realidad. Y esto lo enlazo ciertamente con el ámbito de económico, militar, de defensa y dentro de la Unión Europea, todo ello. Y de la OTAN también, porque buena parte de los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, Croacia, todos están en el marco de la Unión Europea y de la OTAN. Polonia tiene la posibilidad no solamente de ser importante junto a los otros cuatro países más o menos grandes en ámbito comunitario, como son España, Italia, Francia, Alemania. El quinto sería Polonia, haciendo un quinteto más o menos de los más importantes. Y podría ser también el líder regional de ese marco Europa Central Oriental, de ciertos países al norte por los Bálticos, en Rumanía, Hungría tal vez, el clásico pacto de Visegrado, pero esto sería más bien el intermarin, que el señor Pilduski, que creo que tiene alguna que otra estatua por ahí por Polonia inmerecidamente, por supuesto, por el milagro del Vístula del 20, pues ciertamente tiene que ver con el acuerdo de los tres mares, que sería entre el ámbito del Adriático, el Egeo y el Báltico, que podría generar ahí una zona que lideraría Polonia. No sé si esto se ha hablado últimamente o es un proyecto tan a largo plazo que no entra dentro del ámbito más concreto, más cercano. Sí, sí, sí. Bien. La cuestión es que ahora, bueno, todo el tema que has dicho poco a poco, porque has dicho muchas cosas, pero sobre todo me quería Sí, entrar básicamente en lo es que es el con tema el... del Intermarium y del proyecto Tres Mares, que es más o menos Sí, como sí, se conoce. sí, 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 y sobre todo también quería hablar del tema que has dicho tú del potencial de Polonia dentro de esta parte oriental de Europa, porque a nivel económico, ya que quería saber que estamos hablando un poco sobre el tema, también es cierto que Polonia es el país que más crece y el que está más estabilizado de todos los que hay en la zona. Eh, Porque con todo lo de Visegrado, que antes tenían ese tema de Polonia, Eslovaquia, Hungría, Hungría ahora mismo está con Orbán, que es una especie de autoritarismo encubierto. Rumanía al final está pues con gobiernos diferentes cada año o cada 6 meses. Y esto en el territorio son muy pequeños. Así que al final el potencial de Polonia, que está en crecimiento total, eh, es muy grande. Y es normal que haya tantos proyectos donde Polonia tiene la capacidad, tendría la capacidad de liderarlo. O sea, y esto no podemos decir que en gran parte este crecimiento de Polonia ha sido gracias al PiS, que llevan 8 años gobernando. O sea, que tampoco tan mal no lo han hecho. O sea, llevar 8 años gobernando y seguir con esta ascendiendo y además, pues, estando en posición de liderar bloques o liderar pactos o liderar coaliciones o liderar lo que sea, esto está muy bien. Después también el tema que has hecho tú, que el tema de la OTAN, la OTAN, por ejemplo, también es importante y lo he apuntado aquí porque quería decirlo. O sea, aquí tampoco nadie piensa que la OTAN es mala. Esto no es como también como España. Aquí hay un acuerdo global de que la OTAN es una cosa necesaria y que hay que estar en la OTAN. Que esto yo creo que también es importante decirlo, porque a veces en España se piensan de que como el PiS es ultraderecha es anti-Europa, anti-OTAN. No, eso es mentira. O sea, aquí la OTAN es algo que es... Todos están de acuerdo en estar, ¿no? Y el tema de otros temas, bueno, no estoy tan informado, pero sobre todo decir eso, que al final lo que es importante decir es que Polonia es un país que está infravalorado muchas veces, se critica de que son todos fachas y tal, pero básicamente si tú sabes, si tú lees y si tú investigas sobre el país, era un país en crecimiento, con mucho potencial y sobre todo también con muchas ganas, o sea, con muchas ganas de tirar adelante. Yo veo a la gente polaca y la gente polaca que sí, que a veces son complaining muchísimo sobre Polonia, pero realmente el potencial que tiene y cómo es el país es espectacular y que no vengan los alemanes a decir no tanto porque Polonia es muy potente, ¿eh? Sí, en buena medida es tratar de superar esta idea a través del intermarium de los tres mares,
Los soviéticos, durante toda esa época de ocupación militar de Europa Oriental, hacían corredores y conexiones este-oeste, a través de Polonia, a través de la Alemania Oriental, para conectar con Occidente, un poco como hacen ahora los chinos, para tratar de vender las mercancías en Europa. La situación deriva en un desafío que es conectar norte-sur, norte-sur a través de los Bálticos, tal vez conectar con Ucrania. Por ejemplo, Odessa es uno de los puertos para China, para llegar las mercancías, llegar a Odessa, pasar a Polonia y a través del Báltico conectar con Europa, es otra de las vías. Y por lo tanto, estas conexiones norte-sur, en energético, en el ámbito económico, pues es precisamente una de las vertientes de esta idea del intermaring de los tres mares. Y eso generaría pues ciertamente un ecosistema en esta zona para poder crecer más armónicamente entre todos y superar ese gap de cuando esos otros países imperialistas, el del audio y el martillo, pues tenían una posición instrumental sobre estos países y por supuesto por eso tienen este elemento de precaución, de tratar de estar, por ejemplo, en la OTAN porque saben que la Unión Europea no tiene dimensión militar funcional y por lo tanto saben que Estados Unidos es imprescindible a día de hoy para su defensa. Sí, sí, porque no, y además porque ay, que se me ha ido aquí. Ahora. Sí, sí, realmente sí. Y al final estos estados, tampoco para no dar vueltas, tienen... Posiblemente les gustaría más estar bajo la órbita de Europa, porque son muy europeístas, aquí se presentan súper europeístas. Pero a la vez sí que es cierto que ya es otro debate también, ¿no? Pero que la Unión Europea nunca ha hecho nada para nivel militar. Al final se ha hecho muy poco. Teníamos España, Francia y estos países que siempre están con el rollo, no la guerra, etc, etc, etc. Y estos países como Polonia y todos los que has comentado ahora, creo que os he comentado alguno más, o más o menos que estaban bajo el tema de Rusia y tal, pues han aprendido, saben muchísimo más que hay que tener un ejército fuerte. Al final yo creo que esto es muy cuestión de perspectivas y con la Unión Europea será muy difícil, porque aún en España, por ejemplo, hay mucha gente que no habla de ejércitos, no quiere ejércitos, no, el ejército es malo, los tanques son malos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es muy posible que tengamos que estar bajo el paraguas de Estados Unidos durante mucho tiempo, así que realmente pues qué más decir, ¿no? A ver si la retórica polaca sobre esto, que es gente con experiencia con este tema, pues llega más lejos y no se quede solo aquí. A fin de cuentas es importante ese gobierno, esa gente. No hemos hablado de un elemento subestatal, cómo se divide Polonia. En España hay comunidades autónomas, provincias, municipios. Evidentemente, el principio de la Unión Europea es la subsidiariedad, la unión en la diversidad. Polonia seguro que es diversa también a nivel territorial, porque recordamos también la situación de la Silesia, que está incorporada a Polonia y hay una minoría germano-parlante, y por lo tanto, a partir de ese hilo, seguro que tiene sus complejidades también internas, más allá de la separación entre este y oeste a la hora de votar. eh, Seguramente Ah, lo puedes comentar mejor. a ver, bueno, aquí, a ver, no tendría punto de comparación no tendría punto de comparación con España. O sea, sí que es verdad que hay silesios, pero son más un meme, de vez en cuando hablan de ellos. O sí que hay una minoría alemana que precisamente este año por primera vez ha quedado fuera del Parlamento, que hay tener un partido de la minoría alemana y ha quedado fuera del Parlamento, porque bueno, todo el tema de la polarización y el aumento de participación, que eso afectó, y entonces eso ha hecho que, por ejemplo, la minoría alemana quedó fuera del Parlamento, sí que hay, pero no es como en España. No es como en España ni de broma, o sea, aquí son todos polacos, sí que hay un cambio de este-oeste bastante importante. Y después sí que es verdad que hay que se notan qué distritos, qué voivodeships, que aquí es voivodeship, son más rurales y qué voivodeships son menos. Por ejemplo, el partido agrario, que es el de la Trishadruga, que es el PSL, dentro de Trishadruga, que es el PSL, el partido agrario hay zonas que tenía pues un 2 o 3% del voto y hay zonas que tienen un 20%. Esa sí que hay una diferencia, ¿no? Las zonas más rurales a las zonas que son menos rurales, más urbanas. Eso sí que hay una diferencia enorme. Pero a partir de aquí no hay tanta riqueza territorial como en España, por ejemplo. Sí que es verdad que
puedes viajar y ves que a lo mejor hay un pequeño cambio de acento, pero no, la tradición es polaca, aquí son muy polacos, y aquí realmente pues lo que impera más es el tema de Polonia. A partir de aquí sí que hay algunas minorías, pero ya os digo, no tienen tanta importancia y menos a nivel electoral. Ya os digo, había un tío, uno que siempre entraba por la minoría alemana, que entraba por Opole, que está más o menos cerca de Baja Silesia, eso sí, y ahí hablan alemán en algunos pueblos, pero realmente no es una cosa importante como para que pueda hacer que haya, como en España, ¿no? Que el gobierno central tenga que pactar con los independentistas para hacer un... No, aquí es imposible. Aquí es Sí, como mucho algún regionalismo. lo decía porque más o menos en Pomerania, Silesia, hace como un siglo, cuando después de la Primera Guerra Mundial, lo voy a simplificar, había ciudades que eran alemanas, a pesar de estar en lo que ahora es Polonia, pero estaban rodeadas de un campo que era netamente polaco. Por lo tanto, ahí había esa diferencia poblacional y, por lo tanto, cuando se hizo tabula rasa de esto es X, y por tanto el resto se va usted de aquí, y por tanto esas situaciones siempre son complicadas de gestionar a la posteridad, y al final acaba pasando que bueno, yo estaba aquí, yo vivía aquí, mis abuelos vienen de no sé dónde, y siempre hay el pozo de estas situaciones un poco más multiculturales que bueno, Europa Oriental quizá no tanto Polonia, pero por ejemplo los romanos tienen el pueblo Sekler, que está enclavado justamente en el centro de Rumanía, y otros países pues con las minorías húngaras y todo esto es algo complejo. Sí, sí es complejo, pero realmente como te digo, perdón que tenía aquí un mensaje importante, sí, es complejo, pero realmente como te digo, esto es una cosa que durante el tiempo, por ejemplo, vivo en Wrocław, que es una ciudad muy bonita, que es una ciudad que recomiendo, os invito a todos a visitar, porque antes de estar aquí no la conocía, y fue una de las ciudades que antes era Alemania y después pasó a Polonia. Pues bien, sí que es verdad que durante la arquitectura, por ejemplo, de la ciudad, sí que es verdad que puede ser diferente lo que es Białystok, Lublin, Varsovia, sí que es verdad, pero realmente, claro, imaginad que Wrocław pues se vació después de la Segunda Guerra Mundial y fue rellenada con gente de Polonia o que era, por ejemplo, de la zona de Ucrania, de Lviv, que pasó a la URSS, así que al final el movimiento de personas aquí, de hace un siglo aquí, pues después de la Segunda Guerra Mundial, de los cambios de territorio, etcétera, pues ha sido una locura total y pero eso también ha hecho que se perdiera bastante la identidad. Sí que existe, la iglesia existe, no sé, tú si vas a Katowice, a lo mejor puedes encontrar en pueblos o que te cuenten o gente que quiere mantener el idioma. De hecho hay un parlamentario europeo que es del grupo que es de Levica, que Levica de la izquierda, pero es de la parte como del partido no postcomunista, del que es un poquito más hippie, pero que tampoco es de izquierdas. Es un poco lío. En fin, que hay un tipo que habla del silencio, que habla del idioma en el Parlamento Europeo. Sí que existe, pero ya te digo, es como si, por ejemplo, el PSOE y el PSC. Es que este punto, es que son catalanistas, son regionalistas, pero al fin y al cabo tampoco te harán mucha cosa, y a nivel histórico sí que es cierto lo que comentas, pero sí que es verdad que con el tiempo pues se ha ido ya diluyendo y al final pues son Polonia. ¿Por qué? Porque aquí el sentimiento de nación es mucho más fuerte que el de España por todo el tema de supervivencia. Y claro, han tenido tantos problemas entre que les invaden, entre que la URSS, el comunismo y todo eso que al final todo esto se ha quedado un poco secundario, por decirlo de alguna forma. Por hacer un poco de distensión, ¿eh? ¿Ha habido algún tema que haya resultado simpático en la campaña o en los acuerdos de gobierno? No sé, tipo, vamos a mejorar la posición de Polonia en los Juegos Olímpicos, o vamos a ganar Eurovisión de una vez. A ver, el problema de aquí es que son muy serios. O sea, esto es una ventaja por el tema de que, por ejemplo, no están luchando por ver quién tiene el árbol de Navidad más grande, que eso en España está pasando, que está que si el albiol, el gallego, ahí intentando hacer un árbol de Navidad. No, no he visto, ahora cuando me lo has preguntado me he puesto a pensar, ya te digo, el espécimen más raro es Pavel Kukic, es este tipo que primero estaba en contra del PiS, después el PiS lo compró un poco y se metió con la lista del PiS y ahora se ha ido del PiS solo 2 semanas después de las elecciones. Es el tío más raro. Después había un tío también, es verdad, mira, es que yo os puedo contar personajes frikis más que nada, que no, friki no en el mal término, pero que son un poco pues fuera de lo normal, ¿no? Había un partido que era Agrounia,
que era un tipo que había estado con manifestaciones del Polexit y que lo que hicieron es, vamos a presentarnos a las elecciones, el tío con tractores y tal, era un típico conductor de tractores y manifestaciones de este tipo, pero que después pactaron con un partido que era una decisión del PIS, pero como vieron que los sondeos no estaba funcionando muy bien, rompieron el pacto a falta de 2 meses para las elecciones, después pactaron con otro partido extraparlamentario y hicieron una coalición segunda que volvieron otra vez a romper porque al final Tusk los fichó para darle el número 1 o el número 2 de la lista, porque aquí hay lista abierta, el número 2 de la lista al tío que era el del partido, pues lo metió de número 1 en un distrito como Cuenca, por decirlo de alguna forma, una cosa así, y al final el tío dijo, bueno, vale, y se medio dijo, bueno, que sí, y se metió con Cao, pero en 3 meses estuvieron metidos en 3 coaliciones, que es Agrounia, que es un tío que es bastante raro, y después también ficharon a uno, el partido de Trisha Druga, fichó a gente de Confederacha, esto también es otra curiosidad, yo no lo sabía, lo dijeron, Jambor creo que era, en la lista tenía gente que era de Confederacha, o sea, gente que venía de la super ultra derecha, pues estaban en la lista de Shadruga. Y después también ficharon a uno que en su momento era uno que se llama Petru, que era el líder de un partido centrista de Polonia, que se presentó en 2015, sacó un buen resultado, pero después el propio partido echó a Petru, que Petru era el fundador del partido, que imagínate que fundas un partido y te echa tu propio partido, curioso. Pues bien, el Petru lo echaron, que es de Nowoczesna, que es un partido que ya nombré antes, que está dentro de la coalición de Cao. Y pues una de las cosas curiosas es que después también lo fichó Trisha Druga. O sea, Trisha Druga fichó, hizo un caladero de fichajes curioso, que fichó un tipo de confederacha que era Jampor, que era libertario, y después fichó a Petru, que era el tío que es muy liberal también, bastante liberal. Fichó gente muy liberal. Y Petru pues también acabó de repente en un meeting, que estaba ahí, de hecho lo vi en persona, de repente en un meeting dijeron, mira que Petru se va a presentar con nosotros. Toda la gente, Petru. Y lo echaron de su partido, porque en las manifestaciones del aborto el tío se fue de vacaciones a Ibiza, una cosa así. Se estaba el país en fatal y tal, y el tío se fue a tomar caipiriñas y cócteles en las playas de España, y el partido pues le pareció que había que echarlo por eso. O sea, es un poco... Sí, aquí hay unas cosas muy raras, O sea, si os metéis más... Sí, porque por lo menos podría haberse cubierto un poquito y haber ido a las playas del Báltico de Polonia, por lo menos. Estaría de vacaciones, pero por lo menos no habría salido del país. Pero sí, ciertamente parece que Baleares es como un imán. Y ya echaron a un viceprimer ministro austríaco por conexiones con Rusia en reuniones que hacía precisamente en Baleares. No sé, hay algo raro ahí. Quien dice Ibiza dice Canarias, no me acuerdo, era una isla con playa y de fiesta. Sí, porque pero puede ser... en Baleares suele haber sobre todo británicos y mucho alemán sí hay. Hasta el punto de que se hacían campañas electorales, la Merkel iba a poner carteles ahí en las Baleares y todo esto. Eso sí que no lo sabía. Sí, hay imágenes de, poner en SPD, la CDU, carteles en Mallorca, como si fuera pues hacer campaña en Bisbalen. Son cosas bonitas de las campañas electorales. Las campañas electorales son graciosas. Pero sí, por ahora no creo que tenga nada más. A ver, estoy pensando, pero no. Bueno, uno que retiró su candidatura, que era un poco friki, pero bueno, eso ya... Sí, ahora hacer el gobierno y celebrar juntos todos los polacos la Navidad. Sí, que de hecho hoy he estado ya en el supermercado polaco y estaba todo lleno de cosas de Navidad. De hecho ya hace un mes que hay cosas de Navidad, supongo que en España es lo mismo, pero bueno, sí. ya preparados. Y después también decir que justamente hoy es el día de la resistencia de los bielorrusos. Sí, están pared con pared, al lado, Tijanskaya y Bielorrusia, y la democracia que pervivió en Polonia, pues tal vez arraigue algún día en Belarus. Sí, pero esto ya os digo, ya quedará supongo para algún otro día porque es más largo. Sí, y Belarus no es Polonia. Por lo tanto, creo que hemos hecho un bosquejo de la situación en Polonia, de la situación del tránsito del PiS al nuevo gobierno, que será de 3
partidos, pero tiene trampa, con las políticas que veremos, a ver de las promesas a los hechos, a ver cómo evoluciona la cosa, y que ciertamente es un país muy importante como para tenerlo en cuenta, más allá del asunto que tenemos allí de corresponsal, para que nos expliques de primera mano qué es lo que sucede allí. Pues para mí me encanta contarlo porque muchas veces veo a la gente de España, sobre todo a la más de izquierdas, la más de derechas no tanto. Bueno, también, porque Vox a veces habla de Polonia y se piensan que eso es un paraíso de las armas y que se matan a todos los que no son blancos, y tampoco. Y también sobre la izquierda, que tampoco. O sea, veo personas de izquierda, personas de derechas que tienen una perspectiva de Polonia equivocada, que me recuerdan a mí cuando vivía en España. Sobre todo eso me recuerdan a mí cuando vivía en España, por eso también me gusta decirlo. Y sobre todo lo que digo a las personas que nos vean es que hay que tener en cuenta las perspectivas, que no hay que comparar, no hay que buscar el Pedro Sánchez de Polonia ni el Feijóo de Polonia porque no existen. Aquí la política es diferente y aquí la perspectiva es diferente, la historia es diferente, la gente es diferente, las tradiciones son diferentes, la cultura es diferente y hay que analizar los países desde el país y sabiendo cómo va el país y no desde España, también muchas veces buscando intereses políticos o intereses partidistas. Y sesgos de confirmación que son bastante malos. Sí, exacto. Pues muy agradecido de haber podido tener este conversatorio y Ey, gracias a ti, perdón, pensaba que tenías que decir algo más. Gracias a ti por invitarme y por pensar en mí, que siempre está bien que la gente piense en ti, ¿no? y seguiremos.